Estamos aquí constituidos en una alineamiento del 26 de mayo. Entonces, como todos los señores concejales electos me han presentado ya las credenciales de la Junta Electoral, que es el sentido de la Junta Electoral local para la toma de posesión, para constituir la corporación de toma de posesión, voy a proceder a llamar por el orden que me ha pasado la Junta Electoral de a cada uno de ellos. Vale. Cristina Fibera Balaguer. Empiezo a llamar primero por el Partido Socialista. Víctor Pérez Costa. Víctor no. Nemesis Cardona Gómez. Juan José Carrió Rubio. Sonia García Ruiz. Agustín Muedra Jornet. Ahora por el Partido Popular. Manuel Moreno Gómez. Ana Alcover Torres. María Sánchez Martín. Ahora Compromís. Víctor Chelcaví García. Sánchez Alcaina Costa. Ciudadanos. Jesús Lois Prior. Izquierda Unida Beatriz Sánchez Botello. Al estar presentes todos los concejales electos, en este momento queda constituida la corporación municipal. ¿Vale? Ahora vamos a proceder a constituir una mesa de edad en virtud del artículo 195 siguientes de la Ley 5/1985 del 19 de junio del régimen electoral general. En la mesa de edad está formado por el concejal de mayor edad, que es Juan Carrión, y la concejala de menor edad, que es Beatriz. ¿Vale? Juan, por favor. Voy a pasar a los miembros de la mesa de edad constituidas las credenciales de los diversos concejales para que comprueben que son efectivas. Bien, también se ha rendido el inventario de bienes que recientemente fue aprobado por el Pleno de la Corporación el día 26 de mayo de 1919 y lo tenemos actualmente en vigor. También se ha rendido todos los saldos de los bancos, se han comprobado con el señor interventor y todas las cuentas y está todo está en perfecto lugar. Bueno, aquí está el interventor que ha hecho la comprobación previa de todo. Ahora vamos a proceder para poder investir a los concejales electos como concejales de esta corporación a los correspondientes juramentos o promesas. Para eso va primero a jurar o prometer su cargo el señor presidente de la mesa de edad. Por mi concepción, ¿no? Es fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda investido como concejal. Prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejala por el pueblo de Museros y la democracia. Y por imperativo legal, guardar lealtad al jefe del Estado. Cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental. El señor presidente de la mesa de edad va a proceder a llamar uno por uno al resto de concejales electos para la toma de posesión. Cristina Fibera Balaguer.
Promet, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Vicent Pérez Costa. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Némesis Cabrona Gómez. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al rei, i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Sonia García Ruiz. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Víctor Cercallins García. Promet, tal com exigeix la llei, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Francesc Alcaina Costa. Tal com exigeix la llei, promet per la meva consciència i honor complir amb les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Manuel Moreno Gómez. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de concejal amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Ana Alcover Torres. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María Sánchez Martín. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala, con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jesús Gois Prior. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, por lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Una vez hechos los correspondientes juramentos o promesas, vamos a proceder a la elección de alcalde. El artículo 196 de la Ley Electoral General determina que serán candidatos a alcalde todos los de las diferentes convocatorias, de las diferentes candidaturas que se han presentado. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a hacer una votación nominal y secreta, que es lo que determina la Ley Electoral General. En la votación nominal y secreta yo voy a repartir unos papeles, unos bolígrafos a los diferentes concejales, para que pongan el nombre del candidato al que pretenden votar, como alcalde o alcaldesa. ¿De acuerdo? Una vez que los papeles se doblan y se entregan. La urna, después el señor presidente de la mesa de edad procederá a leer los candidatos y el último que introducirá el voto en la urna serán los dos miembros de la mesa de edad de aquí. En el
caso de que ningún candidato o candidata obtenga la mayoría absoluta, automáticamente será investido alcalde o alcaldesa el candidato de la lista más votada, es decir, la lista que dentro de las elecciones del 26 de mayo haya conseguido el mayor número de votos. Voy a proceder a llamar de nuevo. Empezamos por el Partido Socialista. Cristina Fibera Balaguer. Vicente Pérez Costa. Nemesis Cardona Gómez. Juan José Carrió Rubio. Sonia García Ruiz. Agustín Muedra Jornel. Víctor Xercaví García. Francesc Alcaina Costa. Manuel Moreno Gómez. Ana Alcover Torres. María Sánchez Martín. Jesús Lois Brión. Beatriz Sánchez Botello. Y por último, el presidente de la mesa de edad, Juan José Carrió Rubio. Bien. Concluida la votación, el señor presidente de la mesa de edad, junto con la más joven también de la mesa de edad, para proceder a abrir la urna y empezar a contar los votos. Cristina Fibera Balaguer. Jesús Lois Brión. Manuel Moreno Gómez. Víctor Cercavins. Víctor Cercavins. Cristina Fibera. Cristina Fibera. Cristina Fibera. Manuel Moreno Gómez. Manuel Moreno Gómez. Cristina Fibera Balaguer. Cristina Fibera Balaguer. Y Cristina Fibera Balaguer. ¿Qué ha conseguido cada uno de los candidatos o candidatas? Manuel Moreno Gómez ha obtenido 3 votos. Cristina Fibera Balaguer ha obtenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 votos. Jesús Lois, 1 voto. Víctor Cercavins, 2 votos. Pues concluyendo, queda investida como el número de concejales de esta corporación municipal es de 13, ha obtenido mayoría absoluta Cristina Fibera Balaguer.
señora Rivera Galaera acaba de salir de la urna, pero para ser investida alcaldesa tiene que volver a jurar o prometer la Constitución como alcaldesa, si no todavía no lo es. Así que, si me permiten, va a proceder de nuevo a jurar o prometer el cargo de alcaldesa. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa amb lleialtat al rei i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Otorgar la vara de mando a la señora alcaldesa. Bon dia a totes i a tots. Vaig obrir un torn de paraula per si els diferents portaveus dels grups municipals volen fer algun discurs. Sempre acabava jo, l'altra volta ja vaig acabar. Per això, si us pareix bé, avui, donat com estem sentats, per no deixar-me ningú, el dono inici ordre i ja per al següent ple, quan ja cadascú estigui en el seu lloc, si us pareix, pues Beatriz, tienes la palabra. Bien, buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí hoy con todas vosotras, en calidad de concejala del nuevo equipo de gobierno y representando al colectivo de Esquerra Unida Museros. Como portavoz del mismo, quisiera en primer lugar agradecer, en nombre de todas mis compañeras, a todas y cada una de las 206 personas que nos votaron el pasado 26 de mayo y que confiaron en nosotras para verse representadas en el Pleno Municipal y a través del trabajo diario que llevaremos a cabo desde el consistorio durante los próximos 4 años. Desde Esquerra Unida pensamos que muy por encima de las siglas que identifican a cada partido político y también de las posibles discrepancias que se puedan dar en temas concretos y de manera puntual, es totalmente necesario trabajar por el entendimiento y buscar el consenso en base al interés general y con la clara intención de gobernar para la gran mayoría. Lo cual ha hecho posible que, como ya sabéis, y después de haber sido aceptadas todas y cada una de nuestras propuestas de acuerdo con nuestro programa electoral, hayamos sido capaces, junto al Partido Socialista, de crear un pacto de gobierno satisfactorio para Museros y basado en políticas de izquierda que garanticen que nuestro pueblo sea el que queremos, un pueblo productivo, avanzado, con empleo, a la vez que democrático, participativo, sostenible, feminista, con derechos LGTBI, comprometido con la juventud, con servicios públicos de calidad y, por supuesto, que sea un pueblo de paz y solidario. Mediante nuestra coherencia ideológica y a través de la firmeza, la franqueza, la capacidad de diálogo y de gestión eficiente y eficaz que nos caracteriza, será un placer trabajar codo con el resto de compañeros y compañeras de la corporación local para hacer del pacto una realidad. Por supuesto, desde el área que gestionaremos de manera directa, que será Agricultura y Medio Ambiente, incidiremos en la valoración y el respeto de nuestro entorno a través de la educación ambiental. Llevaremos a cabo campañas de sensibilización que resulten necesarias tras analizar las problemáticas ambientales que se den en nuestro municipio. Abogaremos por un modo de vida más sostenible. Defenderemos la protección de la huerta, que entendemos como nuestro tesoro, y lucharemos por dignificar la profesión del agricultor y agricultora, que tan desprotegida se encuentra y tan útil y necesaria nos resulta. Dicho todo esto, nos gustaría aprovechar la ocasión para, en último lugar, ensalzar la figura de dos grandes personas que resultan imprescindibles dentro de la agrupación de Esquerra Unida Museros y con las que tenemos la tremenda suerte de contar. Ellos son Pepe Cárdenas y Fermín Galán. Ellos, Pepe Cárdenas y Fermín Galán, son dos grandes hombres, y no hablo en el sentido literal de la palabra, que han luchado hasta la extenuación por la justicia y los derechos sociales en tiempos donde no era tan fácil su defensa. Son muy especiales para todas nosotras y queremos destacar ante todo su valía y el gran ejemplo que suponen para las nuevas generaciones. Nos ofrecen su experiencia de lucha y el ánimo necesario para continuar mirando al futuro con esperanza, aunque sin olvidar nunca
nuestra historia. Porque tal y como decía Jorge Agustín Nicolás de Santayana, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y eso nunca. Por todo ello, mil veces gracias. Seguimos aquí, caminando, trabajando por mejorar y escribiendo el porvenir de Museros. Gracias a vosotros, compañeros. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Daros las gracias a todos por la confianza y claro, a los votantes que hemos tenido ciudadanos. Gracias a la corporación, gracias a mis compañeros y espero que esta legislatura sea mejor que la anterior. No tengo más palabras porque me has pillado. Gracias, Jesús. Primerament, felicitar a la senyora alcaldessa per la seva elecció i a tots els consellers que avui formen part d'esta nova corporació. Vull fer especialment a les meves companyeres, Anna i Maria, que van acceptar formar part de la candidatura del Partit Popular i avui tenen la seva recompensa. Dic recompensa perquè formar part de la corporació municipal del teu poble sempre és un orgull, perquè teniu l'oportunitat de poder debatre i aportar el teu treball a millorar el poble. Sé que tenen capacitat per a poder fer un gran treball i així sé que ho aneu a demostrar. El 26 de maig, els mosserencs van formar part del principal acte de participació ciutadana i el ret més important que la Constitució, l'estat de dret i la democràcia ens permetís, votar als nostres representants. Museros va parlar aquest dia i ens va posicionar com a la segona força del poble, de 7 candidatures, i per tant el primer partit de l'oposició. Afrontem estos 4 anys en il·lusió, la mateixa que hem tingut sempre per treballar per Museros, i ho anem a fer des del sentit comú i sempre millorant i sempre mirant per millorar el poble. Tenim una responsabilitat i l'anem a assumir. Al nou govern, que en uns dies es conformarà, els demanem que miren sempre per el bé de tots els muserencs. Nosaltres així no ho farem. I si considerem que el govern no actua per l'interès general, des de l'oposició, en tots els mecanismes que tenim, ho farem saber. Anem a ser la veu no sols dels 680 muserencs que hem confiat en el nostre projecte, també del resto de veïns de Museros, que quan es necessiten vull que sàpiguen que tenen el nostre compromís de que treballarem per ajudar-los. Des d'avui anem a esperar els 100 dies que de forma oficiosa es permetissin als nous governs per a que es posen en funcionament. Almenys en tots els assumptes burocràtics que més temps necessiten. Però estarem vigilants per a que les polítiques que s'implanten siguin les més beneficioses per a tots els veïns i per a aconseguir un poble de futur. Els estenem la mà per aportar el nostre treball en millorar Museros des de l'oposició, però sempre, com he dit, vigilant. Així creguem que deu de ser la política, sempre per a sumar. Ja finalment, i per acabar, afirmar el nostre compromís de treballar per el poble que volem. Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Avui constituïm un nou ajuntament i primer de tot voldria donar les gràcies a tots els musserencs i musserenques que van participar en les eleccions i que van expressar lliurement i democràticament les seues preferències i van triar les persones i grups que avui estem així representats. Esquerra Unida, Ciutadans, Compromís, PP i PSOE. Però també vull reconèixer les persones i grups que a pesar de no arribar a tindre prou vots per estar avui així, també van participar en les eleccions. Som valencians i podem. En segon lloc, voldríem felicitar el PSOE, guanyador de les eleccions, i la seva capellista, Cristina Sivera. Avui comença una legislatura en què els resultats electorals han fet que Compromís per Museros no siga una peça imprescindible per a formar govern. Això només vol dir que des del primer dia continuarem treballant per Museros amb el mateix esperit de serveis al poble que ens caracteritza, amb responsabilitat de govern o sense. Continuarem treballant per a fer realitat projectes com la construcció d'un nou centre educatiu a Museros, que ja s'han bastat esta legislatura, en part pel nostre treball, o que es consoliden iniciatives en matèria de cultura i educació encetades als 4 anys. Defendrem fermament la continuïtat de les polítiques d'igualtat i de benestar socials impulsades els últims 4 anys per la nostra companya Laura Asensio. I reivindicarem la consolidació d'iniciatives del nostre regidor Paco Alcaina, com per exemple el Consell Agrari Municipal, els horts urbans o el model de poble habitable i sostenible que volem. I també aportarem les nostres propostes, sempre constructives, en tots aquells temes essencials per al futur de Museros en què l'equip de govern ens demani la nostra col·laboració i aportacions, com no pot ser d'una altra manera.
Així com els proposarem totes les idees, suggeriments i propostes que considerem interessants per a millorar la qualitat de vida de totes les persones a Museros. Ara, des de l'oposició, ens toca exercir labors de control i fiscalització del govern municipal i ho farem de manera positiva i propositiva, amb esperit constructiu, però també, quan calga, criticarem amb contundència allò que no ens parega correcte o que, segons el nostre criteri, es puga fer millor. Volem acabar expressant el nostre desig que el nou govern format per PSOE i Esquerra Unida siga ben útil per al nostre poble. Tenim per davant molta feina. La nostra mà estarà estesa per a col·laborar. La gent de Compromís per Museros continuarem treballant pel poble honestament, amb ganes d'aportar el millor de nosaltres a la millora de Museros i el benestar de la seva gent. Moltes gràcies. Jo vull donar la benvinguda a totes les regidores i regidors avui aquí presents. Felicitar-vos pel vostre nomenament i pel repte. La festa de la democràcia, com a mi m'agrada anomenar, ens ha portat avui ací, a conformar la nova corporació municipal per a la legislatura que avui comença. Anem a treballar pel benestar i la ciutadania del nostre poble. Avui és un dia d'agraïment. En primer lloc, agrair a tots els funcionaris, tècnics i personal laboral de la casa per la seva voluntat i predisposició en tot moment per a treure els projectes i treballs que fan que el nostre poble cada dia siga un poc millor. Queda encara molt per fer i l'equip de govern que a partir d'avui presidiré, junt als meus companys del grup socialista i de la companya d'Esquerra Unida, va seguir la mateixa línia de treball durant aquests 4 anys. Anem a treballar per a la majoria, per a millorar el nostre poble i el benestar dels nostres veïns i veïnes. En segon lloc, vull agrair el treball i suport de tots els companys i companyes de la meva agrupació. Sense el seu recolzament i treball no haguera sigut possible tot el que hem aconseguit. Vull fer una especial menció als companys que per circumstàncies laborals estan fora d'Espanya i als que desgraciadament ens han deixat durant aquests 4 anys. Estic segura que allà on estiguen estaran contents i orgullosos del treball que hem fet. En tercer lloc, i no més important, uns dels meus pilars del meu dia a dia, la meva família. Gràcies al suport incondicional, a la paciència i a la resta de temps que vos lleve, per ajudar-me a conciliar la vida familiar i política. Sense vosaltres no seria possible. El meu home, les meues xiquetes, el meu motor, que és el meu xiquet, meus pares, la resta de família que tinc per darrere, sempre esteu ahí. Moltes gràcies. I ja per últim, agrair a tots els veïns i veïnes de Museros que de nou han depositat la confiança en nosaltres per encapçalar de nou aquest equip de govern. Continuem en les mateixes ganes, il·lusió i força que fa 4 anys. Continuarem treballant per a tots i cadascú de vosaltres, sempre en benefici de la majoria. Moltes gràcies a totes i a tots. Sònia.